Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, se encuentran en el epicentro de una tempestad política que, lejos de ser meramente anecdótica, es un reflejo del progresivo deterioro de las libertades en el país. Suscríbete si amas a tu país. A medida que avanza su gobierno, se pone de manifiesto cómo se ha consolidado un control absoluto del poder, acompañado de una represión cada vez más severa hacia quienes osan cuestionar el discurso oficial o expresar opiniones que incomoden a los poderosos. Un ejemplo evidente de esta situación es la persecución judicial contra individuos que han realizado comentarios sobre la identidad de Begoña Gómez, circulando en redes sociales y ciertos medios alternativos rumores que sugieren que ella nació hombre. No existen pruebas concluyentes que respalden dichas afirmaciones. En un contexto normal, este asunto carecería de mayor relevancia. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es el rumor en sí, sino la reacción desproporcionada del gobierno de Sánchez. En lugar de desestimar un tema irrelevante para el ejercicio del poder, se ha activado una maquinaria judicial para acallar y perseguir a aquellos que difunden este tipo de comentarios, utilizando los tribunales como instrumentos de represión. Lo más inquietante es que este patrón de censura y represión no se limita a este incidente aislado. El gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado reiteradamente su hostilidad hacia la crítica, empleando todos los mecanismos a su disposición para silenciar cualquier voz disidente. Lo que debería ser una simple anécdota sobre la identidad de la esposa del presidente se ha transformado en un símbolo del autoritarismo que Sánchez está implantando. No se trata solo de proteger a su esposa de comentarios incómodos, sino de establecer un precedente peligroso. Quien se atreva a desafiar la narrativa oficial será perseguido y castigado. El caso del abogado Aitor, conocido por su lucha contra la demagogia y su defensa de la libertad de expresión, es uno de los ejemplos más claros de esta estrategia intimidatoria. Aitor ha sido objeto de persecución por parte de la Fiscalía, acusado de un delito de revelación de secretos por publicar información supuestamente protegida. Lo que debería ser un derecho inalienable en cualquier democracia, la libre expresión de ideas, se ha convertido en un acto que puede llevar a una persona a ser juzgada y destruir su vida profesional y personal. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Lo que ocurre bajo el mandato de Sánchez, y con el protagonismo de Begoña Gómez, no es algo fortuito o aislado. Forma parte de un patrón más amplio, un ataque frontal contra las libertades que definen a una democracia genuina. Sánchez ha utilizado su posición de poder para blindar a su gobierno y a su círculo cercano de cualquier crítica, instaurando una cultura de miedo y censura en la que se castiga a quienes alzan la voz contra las políticas gubernamentales o simplemente expresan opiniones que incomodan a los poderosos. El hecho de que la Fiscalía esté siendo empleada para perseguir comentarios sobre Begoña Gómez demuestra el nivel de control que el gobierno de Sánchez ha alcanzado sobre las instituciones del Estado. En lugar de garantizar la imparcialidad y la justicia, el sistema judicial está siendo manipulado para proteger a quienes ostentan el poder, castigando de manera desproporcionada a los ciudadanos que ejercen su derecho a opinar libremente. Este es un síntoma clásico de las dictaduras, donde el poder ejecutivo controla todos los resortes del Estado, incluidas las instituciones judiciales, para consolidar su autoridad y silenciar a los opositores. Begoña Gómez, quien debería mantenerse al margen de la vida pública, o al menos no estar protegida judicialmente ante cualquier crítica, se ha convertido en un instrumento de poder para Pedro Sánchez. Lejos de limitarse al rol de primera dama, Gómez ha sido una pieza clave en la estrategia de Sánchez para controlar todos los aspectos de su gobierno y protegerse de cualquier ataque. La obsesión por blindarla ante rumores o especulaciones revela una fragilidad en el liderazgo de Sánchez, quien parece incapaz de lidiar con críticas o comentarios públicos sobre su familia. En lugar de gobernar para todos los ciudadanos, Sánchez ha optado por gobernar para su círculo más cercano, utilizando los recursos del Estado para proteger su imagen y la de su esposa. Este tipo de situaciones no solo resultan preocupantes, sino también peligrosas, ya que estamos siendo testigos de cómo la censura y la represión se normalizan en España, algo impensable hace unos años. Pedro Sánchez y su gobierno están llevando a cabo una erosión sistemática de las libertades que tanto esfuerzo costó conseguir. Lo más alarmante es que lo hacen con impunidad, sin que la mayoría de los ciudadanos perciban las consecuencias a largo plazo. Lo que hoy comienza como una simple persecución judicial por un comentario sobre Begoña Gómez, mañana puede convertirse en una caza de brujas contra cualquier crítico del gobierno. Es especialmente inquietante que este mecanismo de censura esté operando en un contexto en el que el gobierno de Sánchez ha forjado alianzas con sectores que históricamente han despreciado la unidad de España y el Estado de Derecho, como los separatistas catalanes o grupos que han defendido la violencia como medio para lograr sus objetivos políticos. Estas alianzas, lejos de fortalecer la democracia, la están debilitando. Pedro Sánchez está sacrificando los principios democráticos fundamentales, como la libertad de expresión, en un pacto corrupto que tiene como único fin perpetuar su permanencia en el poder a cualquier costo.
Lo que observamos con la persecución a figuras como Aitor o cualquier otro crítico del gobierno es una estrategia clara para silenciar la disidencia. Ya no se trata solo de controlar los medios de comunicación. La crítica no se está limitando solo a medios tradicionales, sino que ha sido judicializada, creando un clima en el que cualquier persona que se atreva a expresar una opinión opuesta al gobierno de Sánchez lo piense 2 veces antes de hacerlo. Se está fomentando un ambiente de temor donde cualquier ciudadano, periodista o activista que critique a Pedro Sánchez o a Begoña Gómez podría terminar siendo objeto de persecución legal. Lo más lamentable de esta situación es que el propio Pedro Sánchez, en lugar de comportarse como un líder comprometido con la democracia, ha optado por seguir el camino de la intimidación y la represión. Sánchez no solo ha permitido que su esposa, Begoña Gómez, se convierta en un símbolo de su autoritarismo, sino que ha utilizado todo el poder del Estado para protegerla de cualquier crítica, erosionando tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión en el proceso. El caso de Begoña Gómez sigue despertando interés, y los últimos desarrollos en torno a su situación legal añaden una nueva capa de complejidad. Durante su comparecencia ante el juez Peinado, se le informó de sus derechos, entre ellos el de no declarar si lo prefería, y el derecho a ser asistida por un abogado, quien estuvo a su lado. El juez también le recordó que los hechos ya habían sido notificados previamente en su domicilio y firmados por su letrado. Gómez se mostró nerviosa, algo comprensible en dichas circunstancias, mientras se leían sus derechos. Sin embargo, su defensa, encabezada por su abogado, sostuvo firmemente que el proceso carecía de fundamento, algo que ya habían argumentado en una apelación previa. El abogado de Gómez, en una táctica común en este tipo de situaciones, le recomendó que no declarara, considerando que la investigación aún no estaba clara y que testificar en esas condiciones podría ser perjudicial. No obstante, el juez Peinado insistió en que era Begoña Gómez quien debía manifestar personalmente su deseo de acogerse a su derecho de no declarar, y tras la aclaración del abogado, ella misma lo confirmó. Así, el juez dio por concluida la diligencia. La estrategia de Begoña Gómez y su equipo legal no es sorprendente. La decisión de no declarar suele ser una forma de protegerse ante investigaciones que consideran poco fundamentadas o con tintes políticos. Lo que sí resulta llamativo es el contexto en el que se desarrolla todo este proceso, en el cual Pedro Sánchez y su entorno cercano están bajo un constante escrutinio por su manejo del poder y las relaciones políticas. La figura del juez Peinado ha adquirido especial relevancia en este caso, siendo visto por algunos como un firme defensor de la justicia, mientras que otros lo perciben como un protector del statu quo, evitando que se indaguen ciertos temas delicados que afectan al círculo íntimo de Sánchez. De manera irónica, algunos podrían apodar al juez Peinado como Superman por la forma en que ha enfrentado las tensiones en torno a este caso y su capacidad para mantenerse firme frente a los desafíos que ha enfrentado. Sin embargo, esta postura de fortaleza institucional también ha sido objeto de críticas. Los sectores más críticos con el gobierno de Sánchez no ven con buenos ojos que ciertos asuntos parezcan ser tratados con extrema delicadeza cuando involucran a figuras tan cercanas al presidente, lo que pone en duda la verdadera independencia del sistema judicial en este tipo de casos. No obstante, el debate sobre la integridad institucional no se limita al ámbito judicial. En la esfera política, se ha abierto un nuevo frente, esta vez protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En un movimiento que refuerza su perfil como una de las voces más influyentes dentro del Partido Popular PP, Ayuso ha lanzado un firme llamamiento a sus compañeros del PP para que no mantengan reuniones individuales con Pedro Sánchez. Según Ayuso, aceptar encuentros bilaterales con el presidente no solo debilitaría la cohesión interna del partido, sino que también pondría en riesgo la unidad de España, particularmente en el contexto de las negociaciones con el partido independentista catalán Esquerra Republicana de Cataluña, ERC. Ayuso ha advertido que la estrategia de Sánchez busca dividir y debilitar a los líderes autonómicos del PP con el fin de avanzar en acuerdos opacos que favorezcan a las fuerzas independentistas a cambio de apoyo político para mantenerse en el poder. Esta visión, que Ayuso expuso de manera contundente, resalta la preocupación dentro del PP de que las negociaciones bilaterales puedan comprometer el proyecto común de España al otorgar concesiones desproporcionadas a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas. La creciente influencia de Ayuso dentro del PP es innegable. En numerosas ocasiones ha tomado la iniciativa política por delante del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, posicionándose como una figura de referencia y una alternativa sólida frente a las políticas de Pedro Sánchez. Su llamamiento a la unidad del PP ante las negociaciones con Sánchez y ERC refuerza su imagen como defensora de la unidad de España y una opositora firme a cualquier forma de diálogo que ponga en peligro la integridad territorial del país. Uno de los puntos clave en este debate es la referencia al cupo catalán, que se refiere a las concesiones económicas y políticas que el gobierno de Sánchez podría estar ofreciendo a Cataluña en estas negociaciones. Este tipo de acuerdos ha generado históricamente malestar en otras regiones,
que buscan un trato igualitario por parte del gobierno central. En este sentido, Ayuso subraya que aceptar reuniones bilaterales no solo fracturaría la cohesión interna del PP, sino que también pondría en riesgo el orden constitucional y el concepto de un proyecto común para España. Lo que está en juego en esta serie de maniobras políticas es mucho más que las habituales disputas partidistas. El gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado estar dispuesto a hacer importantes concesiones a los partidos independentistas a cambio de apoyos políticos que le permitan mantenerse en el poder. Esto, desde la perspectiva del Partido Popular y sectores críticos con el gobierno, se percibe como una amenaza directa a la unidad de España. El hecho de que Ayuso haya salido públicamente a hacer un llamamiento tan claro y firme refuerza su papel como una figura clave en el panorama político actual. Mientras tanto, en el seno del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, la gestión del presidente Pedro Sánchez continúa afrontando retos significativos que van más allá de las habituales dificultades administrativas o económicas. Uno de los principales focos de tensión ha sido el proceso de negociación con Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, partido independentista con el que Sánchez ha buscado acuerdos que le permitan mantenerse en el poder. Estas negociaciones han generado una percepción pública cada vez más extendida de que el presidente está dispuesto a sacrificar aspectos fundamentales de la integridad territorial de España a cambio de asegurarse el apoyo político necesario para garantizar su continuidad en el gobierno. Esta situación ha suscitado profundas inquietudes entre amplios sectores de la sociedad española, que ven en estos pactos una amenaza directa a la unidad del país y a los principios que han guiado su desarrollo como Estado democrático. Asimismo, la gestión de Sánchez ha sido objeto de críticas por la forma en que ha manejado otros aspectos clave de la gobernabilidad, desde la crisis económica hasta la gestión de la pandemia. Sin embargo, es en el ámbito de las negociaciones con ERC y otros partidos regionalistas donde ha enfrentado las críticas más severas, ya que muchos ven en estos pactos una señal de que el gobierno está dispuesto a hacer concesiones que podrían debilitar las instituciones del Estado. Esta percepción ha contribuido a polarizar aún más el panorama político, generando una mayor incertidumbre sobre el futuro de España como nación unificada. En este contexto, Isabel Díaz Ayuso ha emergido como una de las voces más claras y firmes en defensa de la unidad de España y de la necesidad de resistir cualquier intento de fragmentación del país a través de concesiones políticas. Su liderazgo ha ganado fuerza no solo dentro del Partido Popular, sino también entre sectores de la sociedad que ven en ella una alternativa viable al gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha sabido capitalizar el descontento generalizado con las políticas del actual gobierno, posicionándose como una defensora de los valores tradicionales y de una España unida, en momentos en que la cohesión territorial parece más frágil que nunca. En síntesis, tanto el proceso judicial que involucra a Begoña Gómez como las controvertidas maniobras políticas emprendidas por Pedro Sánchez en sus negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, revelan un inquietante patrón de instrumentalización de las instituciones estatales para satisfacer intereses personales y estratégicos del poder político. Esta tendencia plantea serias dudas sobre el respeto a los principios democráticos y la separación de poderes, ya que el uso de recursos del Estado para silenciar o proteger a figuras cercanas al gobierno compromete la transparencia y la imparcialidad del sistema. Dicho patrón no solo pone en jaque la independencia judicial, sino que también genera una creciente desconfianza pública hacia las instituciones encargadas de garantizar la justicia y el equilibrio democrático en el país. Por otro lado, la reacción de Isabel Díaz Ayuso se presenta como una firme oposición frente a lo que ella y muchos de sus seguidores consideran una grave amenaza a la integridad territorial de España. Su discurso subraya el riesgo de ceder ante las demandas de los partidos independentistas en aras de mantener el control político, lo que, a su juicio, podría desmoronar la unidad nacional. Ayuso, al posicionarse en contra de estas negociaciones, no solo refuerza su figura dentro del Partido Popular, sino que también fortalece su perfil como una de las voces más contundentes y decisivas en la defensa de los valores tradicionales del país, como la cohesión territorial y la preservación de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, su respuesta refleja un esfuerzo consciente por consolidarse como un contrapeso al liderazgo de Sánchez, reivindicando la necesidad de una política clara, sin concesiones a movimientos que promuevan la fragmentación del Estado. Con cada intervención pública, Ayuso no solo consolida su imagen como una de las líderes más influyentes de la escena política española, sino que también se posiciona como una alternativa viable frente a las políticas del actual gobierno. En un momento en el que el escenario político parece más polarizado que nunca, la postura de Ayuso resuena con aquellos sectores que abogan por un Estado fuerte, cohesionado y resistente a los intentos de dividirlo desde dentro. En conjunto, estos dos aspectos, el proceso judicial relacionado con Begoña Gómez y las tácticas negociadoras de Pedro Sánchez con ERC, son síntomas de un entorno político en el que el poder parece cada vez más inclinado a servirse de las estructuras institucionales para protegerse y perpetuarse, generando así un clima de tensión e incertidumbre en torno al futuro de la democracia española. Ahora es vuestro turno.
¿Qué pensáis sobre estas maniobras políticas y judiciales? ¿Creéis que Pedro Sánchez está poniendo en riesgo la unidad de España para asegurar su permanencia en el poder? ¿Consideráis que la postura de Isabel Díaz Ayuso es la correcta para mantener la cohesión dentro del PP y salvaguardar el proyecto común del país? Dejad vuestras opiniones y compartid vuestros puntos de vista. Nos encantaría conocer vuestra perspectiva sobre estos temas tan importantes. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.